esta semana. En el nombre de Jesús reciba la palabra del Señor, que el Señor nos habla de desiertos, habla de tiempos de consagración, el Señor le habla a su pueblo, pero Él está con nosotros. Tome la porción que es para usted, hermano y hermana. Amén. Yo quiero hoy doy la bienvenida a los hermanos por internet. Nuestros hermanos Carolina del Norte están conectados y en otros lugares ya se reportaron. Y quiero en esta hora, en el nombre de Jesús, para redimir el tiempo que nos queda, vamos a orar al final por las peticiones básicamente. Y esta es nuestra última semana de 21 días de oración en este año de tiempo de plenitud. Quiero partir del libro de los Hechos, capítulo número 2. Hechos, capítulo número 2, y dice el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estamos ahí, gracias, Denis. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Amén. Yo estaba meditando, hermano, y a mi vida venía en la dirección de que hemos de seguir en la guerra espiritual, porque no creo que hayamos completado, porque no se trata de ya una semana y se acabó la guerra espiritual. Hemos de seguir en la guerra espiritual. Recuérdese que de lo primordial que aprendimos la semana pasada fue que la guerra espiritual para el cristiano en su fundamento es permanencia, resistencia. En la guerra espiritual nosotros lo que debemos de tener es la capacidad de ser fieles, resistir, y cuando haya pasado el día, haya pasado el día malo, estar firmes. Y entonces, hermano y hermana, aún si el Señor hablaba especialmente al liderazgo que permanezca en guerra espiritual, en lo personal, no es solo lo que oramos aquí, es todo el día, especialmente en esa batalla en la cual nosotros podemos tener conciencia de nosotros mismos, del ámbito espiritual y sobre lo que debemos de orar, batallar, reprender, atar, ligar o lo que sea necesario. Amén. Muy bien, entonces hemos de seguir en ella, pero esta semana venía a mi corazón en estos tiempos de plenitud, ¿cómo vamos a llegar? Si estamos hablando tiempos de plenitud, estamos hablando de que nosotros queremos movernos a la plenitud de Dios, ¿verdad? ¿Se recuerda? Ahí está el verso, ¿verdad? De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Sin embargo, meditando en el Señor, orando y meditando en el Señor, venía a mi corazón el hecho de que aún la iglesia del Señor tiene muchos conflictos. Aparte de las batallas contra el adversario, la iglesia tiene muchos conflictos. Aún en la iglesia del Señor, aunque encubiertamente, hay situaciones de pecado que deben de ser corregidas. Y cuando hablo de pecado, no solo hablo del pecado moral sexual, que es el más relevante, casi el único, ¿verdad? Cuando hablamos de pecado pensamos casi solo en eso, sino hay muchas situaciones relacionadas con el pecado, con la injusticia, con la murmuración, con
situaciones relacionadas con la detracción, la Biblia dice de que hay quienes aborrecen a su hermano. Imagínense, dentro de las iglesias, y tal vez no se nos notará, pero lo hacemos, hermano. Entonces venía a mi corazón, ¿cómo hacemos esto? O sea, vamos hacia la plenitud. Ya tuvimos una semana en la cual aprendimos sobre nuestra condición. La segunda semana, guerra espiritual, y hemos de permanecer. Y esta semana venía a mí esto. Estas situaciones se dan en la iglesia porque en medio de todo no hemos, o tal vez sí hemos, pero lo hemos disipado o perdido, no hemos dado lugar al Espíritu Santo como debiera de ser. Es más, hay muchas personas que no están bautizadas en Espíritu Santo. Realmente el que tiene la autoridad en el cuerpo de Cristo para que las cosas sucedan es el Espíritu Santo, es la persona del Espíritu Santo. Pero sucede de que algunos de nosotros, el Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas en algunos cultos, y en algunos otros ni eso. Y por el hecho de no tener el lugar que debe tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros adolecemos de muchas situaciones y experimentamos muchas situaciones que no son del agrado de Dios, porque no tenemos el poder primario de dominarnos nosotros mismos. Entonces, yo no sé, no le voy a preguntar cuántos aquí realmente hablan en lenguas, porque tampoco solo haber hablado en lenguas significa estar lleno del Espíritu. Puede haber habido uno hablado en lenguas hace 10 años. O sea, ¿cuál es tu experiencia hoy con el Espíritu Santo? ¿Cuál es tu experiencia con el Espíritu Santo? Y voy a ir rápido porque no me va a dar tiempo a compartir todo lo que hubiese querido, pero aquí hay un principio fundamental para que el Espíritu Santo llegara a la iglesia. La Biblia dice, y voy rapidísimo porque no tengo tiempo de explicarlo todo, en el 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Usted ya sabe de que lo hemos enseñado en otras ocasiones, que es más o menos, se calcula que más o menos un grupo de unas 500 personas fueron las que vieron la ascensión del Señor y a las que se le apareció durante los 40 días. Y como 500 personas fueron, pero el día de Pentecostés, todos se fueron. No sabemos cuántos subieron al aposento alto, cuántos empezaron a orar, cuántos estaban, porque el Señor fue claro cuando les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Su siguiente orden fue: reciban el Espíritu Santo, van a recibir poder. Les había hablado del Espíritu Santo. El bendito Espíritu Santo tiene que tener una manifestación presente en el cuerpo de Cristo y en la iglesia. Ahora, la presencia del Espíritu Santo no significa de que no hayan imperfecciones, por supuesto, lo vamos a ver en un momento. Pero un elemento fundamental para que haya lugar para el Espíritu Santo es este verso 1. Y estaban todos, dice, y cuando estaban todos unánimes juntos. Uno de los problemas de la iglesia, y que es parte de la guerra espiritual, es la falta de unidad, hermano. La falta de unidad. Nos hace falta ser uno. Nos hace falta, hermano. Nosotros, y sabe, también yo estaba viendo, ¿cómo sé yo si hay Espíritu Santo o no hay Espíritu Santo? Mi hermano, a pesar de que somos una iglesia que gracias a Dios ha crecido, y usted ve de que ahora los domingos hay 2 cultos muy llenos, y que cuando hacemos un solo culto, como el próximo domingo, no cabe la gente, gracias a Dios. Pero
yo noto de que no estamos en el fuego del Espíritu, porque casi no hay pecadores que vengan a los pies del Señor. Casi siempre estamos todos, pero el impacto del poder del Espíritu afuera no se manifiesta. Cuando nosotros nos reunimos, y yo oigo a veces, hermano, tan lindos mis hermanos ancianos, ¿verdad? Porque ablandan la cosa, ¿verdad? Dice, ¿hay alguien que ha venido por primera vez? ¿Algún amigo o amiga que ha venido por primera vez? Bueno, no ha venido ninguno, todos somos de casa. Y ahí la ablandó, ¿verdad? La cosa. Porque no, aquí siempre deberían de haber personas que no conocen al Señor invitadas. Somos tantos. Pero el impacto del Espíritu no se está sintiendo afuera. Bueno, vamos a tener la semana para hablar del Espíritu Santo. Pero el punto es hermano y hermana, fundamental para que el Espíritu descendiera. Alguien dijo de que eran, bueno, no sabemos, han sido como 500 o entre 400 y 500, pero estuvieron orando varios días y hubo gente que se debe de haber retirado de la oración, y hasta que quedó 120 el Espíritu descendió, porque el Espíritu descendió sobre la unidad. Estaban todos unánimes, juntos. Hermano, usted dirá, mi hermano, usted dirá que no pasa, hermano, pero le digo con todo mi corazón, hermano, aquí nosotros a veces nos sonreímos y al rato nos puñaleamos, hermano. Y a veces alguien sabe algo de alguien que está en lucha y en batalla, y en lugar de arrodillarse a pedirle al Señor, va y dice, ¿sabe? Le voy a contar algo. Hermano, somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, necesitamos, aquí habrán personas, y en la iglesia hay personas que no están aún con el fuego del Espíritu Santo en el bautismo de lenguas, pues deberemos de movernos a una iglesia que esté en la plenitud del Espíritu, porque ¿sabe qué, hermano? Hay algunas cosas que no va a hacer el pastor, ni los ancianos, ni los ministros, va a ser usted en el poder del Espíritu el que lo va a hacer. Usted, en el poder del Espíritu. No solo cuando oren ciertos líderes se van a sanar cuando usted imponga manos. El enemigo tendrá que retroceder cuando usted con la unción lo eche fuera. Mi hermano, el Espíritu manifestado era algo glorioso. Entonces, ¿pero qué fue necesario? Fue necesaria unidad. Unidad. ¿Por qué? Porque, hermano, a veces nosotros, y aún el Espíritu no garantiza la unidad, pero vino cuando había unidad. Porque, hermano, esto tiene que ver con nuestras decisiones. Le voy a leer rápidamente, no vamos a pasar ya, le voy a leer rápidamente para que oremos por las peticiones. Vamos a Primera de Corintios ahora. Primera de Corintios, capítulo número 1. Y dice así, en el versículo número 10. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Voy a repetirles ese verso, bueno, ahí lo tiene usted. Os ruego, hermanos, o sea, ese os ruego, hermanos, no es el Espíritu a la fuerza lo va a hacer, hermano. Se los ruego, hombre. ¿Usted tiene algo con alguien? Se los ruego, hombre. Imagínese el Espíritu Santo. Mire, les ruego, hombre, arréglese, hermano. Por favor, hermano. Hermana, si tiene algo contra alguien, vaya
y arréglese. Ahora vaya y arréglese no significa escúpaselo en la cara, ¿va? Mira, vos me caes mal, ¿oíste? Solo porque el Señor está hablando te lo vengo a decir. No, porque pudiera ser, ¿va? Simplemente, porque mi hermano también, ya vemos a algunos hermanos que estamos esperando una respuesta y la que nos dan es otra, pero ya queda en la persona. Entonces el punto es, aquí os ruego hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Iglesia de Cristo, nosotros necesitamos ser el aposento alto, donde el Espíritu venga y manifieste su poder, donde nos llene de dones, donde manifieste el fruto, donde el Dios Espíritu Santo esté ahí. Nosotros tenemos bonitos cultos, buenos juntos, buenos momentos, pero nosotros necesitamos vivir en el poder, hermano, en el poder, de veras. Entonces, pero una de las situaciones es de que si la iglesia no mantiene unidad, y la necesidad, que esa palabra, que estén, mire, que hablemos lo mismo, que no hayan divisiones. La iglesia de Corinto es una iglesia con muchos dones, pero con muchas divisiones, y que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Hermano, en el nombre de Jesús, necesitamos la manifestación del Espíritu para muchas cosas. Para ello, vamos rápidamente, porque solo voy a tomarme 5 o 6 minutos y después oramos por las peticiones. Eso no vamos a poder, y vamos a Juan capítulo número 16. Juan 16. El versículo del 7 en adelante, dice así. Está hablando Jesucristo. ¿Ya llegó? ¿No? Ahí está. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire, solo eso es un tema, hermano, pero de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto ya el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Algunas de estas porciones vamos a ver durante la semana. Pero hermano, aquí es claro que el Señor Jesucristo está diciendo, les conviene. ¿Qué nos hubiera convenido? Que se quedara. Pero Él dijo, no, les conviene más que me vaya. Porque si yo no me voy, no va a venir el otro. Y cuando venga el otro va, en una versión dice, a culpar. Hermano, situaciones adentro de la iglesia que no las puede hacer el pastor ni los líderes, hermano. Si uno no es policía ni detective privado, hermano, hay cosas que el Espíritu Santo debe de culpar en el interior a la gente y decirle, estás haciendo mal. Porque cuando uno lo hace desde afuera, uno es un injusto, qué falta de amor, qué injusticia, qué barbaridad. Tiene que haber una manifestación del Espíritu. Hermano y hermana, necesitamos, dentro de todo lo que Dios nos ha dado para movernos a la plenitud, es que en el fuego del Espíritu estar ardiendo. Y para ello necesitamos unidad, necesitamos palabra. Y necesitamos que el Consolador se derrame sobre nosotros. Pero no solo para tener buenos cultos, sino para que el poder esté en nuestras vidas primero en nosotros. En nosotros, hermano. Entonces Jesucristo les dice, mire qué importancia del Espíritu Santo. Jesucristo les dice, mire, mejor me voy, a ustedes les conviene que me vaya, porque si yo no me voy, no voy a enviar al otro, pero si me voy, enviaré al otro.
Y vendrá el otro Paracletos, usted sabe la palabra griega. Y él culpará al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Y ahí da la explicación que mis hermanos la van a dar después, durante la semana. Pero ¿sabe una cosa? Vuelve a decir más. Y les dice el verso 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Verso 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, hermano, ¿qué va a estar oyendo? El Espíritu Santo es el contacto celestial de las conversaciones en el trono. ¿Qué es lo que está diciendo? Él les va a venir a hablar de lo que ni va a hablar de él mismo, va a venir a hablar de lo que oiga. ¿Entre quiénes? Entre el Padre y el Hijo. El Espíritu va a venir y te lo va a decir. ¿Sabe de que yo estaba leyendo algo ayer? Rápidamente le digo, relacionado que la oración, mire qué interesante, la oración por lo regular siempre tiene que ver con el futuro. Siempre tiene que ver con el futuro. Ya sea que querramos saber el futuro, ya sea que querramos cambiar el futuro, o ya sea siempre nuestra oración. Y haz esto, Señor, para que sanes. Y Señor, dame hoy un trabajo. Y Señor, restaura. Siempre la oración, casi siempre la oración, tiene que ver con una opción a futuro. El que sabe todo sobre el futuro es Dios y el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos estar sometidos a Él. De tal manera, hermano y hermana, que Jesucristo aquí está diciendo que algunos de nosotros no comprenderemos cosas si el Espíritu Santo no nos da el entendimiento interior, aunque las esté predicando uno aquí. Y en alguna ocasión yo me he preguntado, Dios mío, pero si eso ya lo dije, pero como que no se oye, como que no se entiende. Pero si eso ya se habló, pero si se ha predicado, igualdad, hermano. Seguimos en como somos, hermano. Se necesita el dunamis, el poder del Espíritu que nos explote en aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermano. Hermano, alguien escribió, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre en santidad ungido por el Espíritu Santo. Hermano, entonces, la mayoría de veces, y sí tengo que terminar, hermano, con esta porción, la mayoría de veces nuestra percepción es de que lo que se está predicando es para otro. ¿Va? Tal vez no lo decimos, pero casi nunca es para mí. Casi siempre es para otro. No es cierto. Deje que el Espíritu Santo le hable. Que el Espíritu Santo ubique sus palabras. Y en el nombre de Jesús, el Señor Dios Todopoderoso nos permita que el verso 14 y 15 se cumplan. Dice así. Verso 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no está tratando de hablar, manifestar o tomar nada para Él. El Espíritu Santo sabe de que trabaja con la esposa del Cordero. El Espíritu Santo
está aquí siendo consolador para perfeccionar, desarrollar y hacer madurar a la esposa del Cordero. Entonces, hermano, para que veamos, ¿qué vamos a orar esta semana? Yo le digo, vamos a seguir en guerra espiritual. Todos los que estén delegados van a estar en guerra espiritual. Segundo, esta semana es en el fuego del Espíritu. Necesitamos en el fuego del Espíritu. Pero si el tema va relacionado con que primero nosotros tenemos que ponernos a cuentas, porque sin estar unánimes juntos, hablemos del Espíritu, todo lo que usted quiera, que no va a haber. Pero nosotros esta semana vamos, porque sin el Espíritu manifestado pleno no hay cómo ir a una plenitud de Dios. Esta semana, en el nombre de Jesús, si usted no tiene bautismo en Espíritu Santo, esta es la semana. Si usted fue bautizado en Espíritu Santo y se secó, esta es la semana. Si usted no sabía cuáles las características del fruto, esta es la semana. Y oiga más, esta es la semana para los dones del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia necesitamos gente que tenga don de sanidad. Sí, hermano. Que haya, eso hay, hermano, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Hermano, palabra de fe. Don de milagros, tantas cosas. Pero primariamente, unidad. Pidámosle, no los que estamos aquí, pidamos por toda la iglesia. Es más, pidamos por la iglesia en Guatemala, hermano. Aunque ni nos conozcan ni sepan nada de nosotros, si son nuestros hermanos cristianos, bendigamos porque Guatemala sea un país con unidad, la iglesia de Guatemala, hermano. Que nosotros tengamos y que le demos lugar al Espíritu Santo, y que en el fuego del Espíritu Santo, lo primero que haga el Espíritu Santo, que me dé un buen culto y una buena unción, que lo primero que haga es que me señale y me diga, en esto estás mal. Que el Espíritu Santo lo primero que haga sea corregirme a mí. Porque si yo me pregunto cómo estoy bien. Pero en base a la palabra y al poder del Espíritu. Hermano, nosotros vamos a ver su manifestación poderosa y la respuesta de Dios manifestado en nosotros con una plenitud que trasciende los cultos para que se vea en la vida de las personas. Vamos a orar, hermano, en el nombre de Jesús. Nos fuimos un poco más de tiempo y en el nombre de Jesús vamos a orar por las peticiones. Esta semana, ¿qué va a pedir usted? Va a ser guerra espiritual, pero va a pedir, Señor, si ya soy bautizado, Señor, porque a los que son bautizados usted ya sabe, Señor, lléname, llenura del Espíritu. Llenura del Espíritu.